Mate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía, somos crecimiento, somos compromiso, somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, secretario general. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Tenés una salidita pero también tenés que ahorrar? Tenés tu cuenta MUF gratis y la app Galicia para encontrar promos cerca tuyo. Tenés Galicia. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeta a aprobación de requisitos legales y comerciales, bases y condiciones en www.galicia.ar. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un amigo de la casa ya, a quien hemos entrevistado en varias oportunidades por sus diferentes libros. En esta oportunidad para hablar de su última obra, El Rey y el Filósofo. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Lo infinitesimal, que luego sería consecuencia de derivadas e integrales matemáticas y de artilugios que permitieron descubrir las órbitas de los planetas y el significado remoto de las esferas espectrales, fue materia de chismeríos controversiales. La ingeniosa idea que logró sumatoria mediante descubrir las fórmulas de curvas y de superficies que éstas delimitaban fue el singular método que proyectaría un nuevo horizonte de la geometría y el cálculo aritmético, pero que dio lugar a una escabrosa y larga historia de encuentros y desencuentros sobre su paternidad. Entre criptogramas, cartas en latín, ideas de rumbos en la selva de las ideas, se enfrentaron dos personajes de singular valía que se disputaron como dos niños en pos de su juguete. El descubrimiento de tales herramientas que no tardaron en ser difundidas entre el resto de los mortales. Lo cierto es que Isaac Newton, uno de ellos, el gran físico inglés, había llegado al mérito del invento prioritariamente, pero no contó por miedo a las críticas que solían hacerle ciertos individuos de la Royal Society. Newton solía comunicarse y compartir sus ideas por correspondencias con Gottfried Leibniz, el otro personaje de la singular historia, que a su vez era un gran filósofo alemán. Lo hacía en una forma abstrusa, incapaz de dar señales concretas, pero que mostraban los pasos a seguir, y que Leibniz, imbuido de lo leíble, logró llegar a un resultado semejante por las urnas. Pero eso sí, lo editaba. Si bien lo dicho salva el metal y salva la escoria, como solía decirlo Jorge Luis Borges en el poema El Golem, todo se zanjó en discusiones y enojos mutuos de la manera más civilizada posible. Cada cual se quedó con sus verdades sobre la paternidad de la escritura, y cada pueblo veneró su héroe y alimentó sus rencores a la manera de
como lo hacían siempre, cosa que aún dura. Hoy en esta noche de Jueves de Letras y Corcheas nos visita un gran escritor que se ha adentrado en su nueva novela en situaciones parecidas, con el cual poder desmitificar el contenido del espíritu humano. Buenas noches, Daniel Gebel. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Gracias por invitarme. Me acabas de dar una idea y poner en evidencia algo. Es cierto que Leibniz y Newton tuvieron una disputa respecto de la invención del cálculo infinitesimal. Disputa en la que yo ignoro quién tiene razón y quién le robó a quién, si es que alguien le robó al otro o si cada cual llegó a respuestas similares partiendo de principios distintos. No lo sé porque además no soy matemático, de hecho no sé hacer ni la regla de 3. Pero yo conocía cuando me senté a escribir esta novela la anécdota de la disputa por la primacía. Y en realidad me doy cuenta que la trasladé a mi novela en términos de la discusión entre Luis XIV y Leibniz respecto de quién es el dueño de las ideas de Leibniz. A mí me pareció, por eso traje esta introducción a colación, y te iba a preguntar casualmente, que en la novela hay una discusión a lo largo de ella, medio jocosa, sobre una cosa parecida, sobre el conocimiento, no me acuerdo cómo lo llamaste vos, que Leibniz había desarrollado una teoría y que Luis XIV desarrolló con los hechos en sí, porque Exacto. Newton llega al cálculo como parte del descubrimiento de la teoría de la gravedad y la construcción de la rotación de los planetas, si eran elipses, si eran hipérbolas, y que Hooke un día le pregunta, 14 años después, a Newton le pregunta que tenía un problema que no sabía bien qué tipo de curvaturas era que hacían los cometas. Y Newton le dice, son elipses. Dice, ¿cómo sabe? Y hace 14 años que yo deduje todo esto a través de la teoría de las tangentes. En física, la derivada se llama fluentes, ¿no? Porque para Newton fluían las cosas, y más, se escribe todavía con la fórmula, por ejemplo, una O y 2 puntitos arriba, diferentes Bueno, pero igual, escuchame una cosa, Mario, olvidémonos de la disputa entre Newton y Leibniz, porque se va a otra novela, si querés la escribo, pero te pido no que es la mía. Te pido que la escribas. Te pido que la escribas. Bien. Bueno, mi pregunta es esta. ¿Qué te llevó a escribir esto que para mí ha sido una novela de amor, ¿no? Es una novela de amor donde cuadran los elementos básicos: el poder, el dominio, el límite, y el poder, el límite y el amor, ¿no? Como podría decir. Que es una novela de amor. Mira, no estoy seguro de que sea una novela de amor, pero sí es una novela de la amistad o del modo en que se construye una amistad entre sujetos que no son iguales, que son completamente disímiles, en el cual uno tiene el poder y el otro tiene la invención y la propuesta, ¿no? En realidad, el único momento de amor explícito son las confesiones de Luis XIV respecto de su gata, Bastet. En todo caso, si queremos provocar el escándalo, es una novela sobre el amor entre las especies, que es una cuestión que está en la novela, cómo las especies se difunden y se penetran unas a otras, cómo las ideas fluyen y
obviamente cómo circula el poder. Digamos, si yo pensara cómo está compuesta esta novela, El rey y el filósofo, bueno, la primera parte es una novela de intrigas sobre el espionaje, sobre la conspiración, sobre el chisme y sobre la circulación de la información. Es decir, es una novela sobre los servicios de inteligencia, solo que en el siglo XVII. Y después, cuando ingresa en el juego Luis XIV, es una novela sobre el poder. O sea, en ambos casos es una novela también sobre la Argentina. Sí, me pareció muy cercana a la idea sobre la Argentina y sobre todo dije el dominio, el límite, porque una figura como Luis XIV era dominante, una figura como Leibniz, más en tu novela, otra de las cosas que me llamó la atención es la situación un poco. Tu novela es irónica siempre, constantemente ahí entra el campo de ironía Sí. fabulosa. La figura de Leibniz, si bien está nombrada, pero el rey la menoscaba hasta lo absoluto. Sí, Por eso sí, sí. la menoscaba en lo absoluto. No hay en un ápice de la novela una imagen que dijera, este es Leibniz, pero sí que es el otro Luis XIV. ¿Por qué? La verdad es que no hay una respuesta precisa, salvo así apareció. Este, primero, en principio, bueno, hay que decir que es una novela de cartas, donde la circulación de la verdad está siempre parcializada por el punto de vista de quien cuenta la historia. Por lo tanto, es una sucesión de cartas donde la verdad siempre se esquiva, es parcial, es una verdad siempre en construcción, que responde a la famosa frase Dios is in the making, o sea, Dios se está haciendo. Bueno, acá en el vínculo entre ambos, lo que es claro, me parece, a lo largo del relato, es que el propósito de Leibniz es jugar con cartas marcadas, es decir, Leibniz le lleva un proyecto de la invasión de Egipto, que es un proyecto históricamente cierto, Real, real. y que en el fondo lleva adelante Napoleón un siglo más tarde. Pero la propuesta que lleva Leibniz, que es una propuesta del Imperio Romano Germánico, para que Francia invada Egipto, no es un favor que los alemanes le hacen a los franceses. Es un proyecto que geopolíticamente les conviene a ellos y no se sabe si le conviene a Francia. Por lo tanto, Luis XIV, que se podría decir cualquier cosa de él, pero que no era ningún gil, se divierte con eso. Estamos conversando con Daniel Goebel. Vamos a hacer una pequeña pausa y escuchar un poco de música y en 2 minutitos más estamos de vuelta con ustedes. Incesante que andar a toda prisa, montada a la cornisa y al borde del suicidio, amar a cuentagotas en un delirio vano, corriendo a contramano, subida a la autopista.
que fuga hacia adelante, cerrada mis silencios, jugándole al presente y haciéndole gambetas, mirar la calle enorme como una puerta abierta, donde la gente corre sin pausa y sin presencia. ¿Quién soy? ¿A quién esquivo? ¿Qué busco? ¿Qué deseo? Atada por los miedos de no llegar primero, dormirme en un semáforo soñando fantasías y despertar de pronto a un coro de bocinas. Escuchábamos Vértigo en la versión del ensamble Raúl Lucy y la voz de Vanina Tallini, tema del poeta Madiro Dobri, mientras seguimos conversando con Daniel Goebel sobre su último libro, El Rey y el Filósofo. Recién contabas un poco la estructura del libro, o sea que fue hecho todo a través de o cartas o diarios personales de cada uno de los diferentes personajes. ¿Por qué elegiste este método de contar la historia? En realidad el método se me impuso después de un largo deseo, porque desde los 20 años en que leí por primera vez la novela Las Relaciones Peligrosas, que después se hizo una versión en cine que mucha gente ha visto, quedé deslumbrado por esa novela, imaginé que algún día yo escribiría una novela epistolar. Por supuesto era un deseo que flotaba en el aire, no es que yo estuviera pensando en eso. Bien, cuando me siento a escribir El Rey y el Filósofo, primero empiezo con un narrador convencional, un narrador en tercera persona, que se supone va a dar cuenta de los acontecimientos. Y rápidamente ese narrador me molesta, y me doy cuenta que quiero que sean los personajes los que hablan. Es decir, suprimir el narrador y que todos los protagonistas de la historia tengan una especie de voz equivalente y democrática, por así decirlo, ¿no? Y esa voz es la de los corresponsales, de los sujetos que escriben cartas, del secretario de Leibniz que le escribe a su jefe, porque no te olvides, es una novela de espionaje también, ¿no? Entonces, las cartas circulan en términos de información, y a partir de ahí vamos develando progresivamente la intriga. Lo que me gustó es ayer, es una novela que cuando uno la lee está siempre en tiempo presente, ¿no? Porque no solo los personajes cuentan, sino que cuentan en tiempo presente. Está escribiendo el diario, pero está escribiendo en el momento, está mandando la carta en el momento, o sea, la novela transcurre siempre en un presente auténtico. Yo estaba buscando por detrás el narrador y veo no había narrador, salvo que al comienzo comienza con una puesta en escena y después, como en las obras del teatro, los personajes se reiteran constantemente en su actuación en tiempo presente, en la obra, ¿no? Tampoco es una novela histórica, si bien los personajes son históricos y el tema es histórico, vos te escapás de la historia y muchas cosas que decís no concuerdan luego con la historia para nada, porque no es cosa de la novela, y se transforman en una novela, como decís vos, de espionaje. Es una novela totalmente de espionaje, y es una novela, yo decía, de amor, porque la relación de Leibniz con el rey, que es la parte central de la novela, más allá de las cosas, va mostrándose. Hay una parte donde fulano muere, digo, y el otro va y se acerca y le dice en forma cariñosa, ¿no? Y el otro dice, ¡jaja! No se muerto, claro, ¿no? En la novela Luis XIV muere como 3 veces, si no me equivoco. O sea, son todos ensayos, son ensayos de su muerte. Bueno, la última vez que muere no lo creo yo, es porque pareciera ser que no murió. Es bueno, porque es una cosa así. Pero es así. Vos sabés que me hizo acordar alguna forma. ¿Vos acordás de una película 12 en el patíbulo? Donde hay un alemán.
creo que hay un alemán que hace como, tiene una forma de hablar sarcástica y quiere ser salvado, y el otro le pone una cruz en la mente, no sé qué. Y esa forma sarcástica está constantemente en la voz de Luis XIV. Sí, Luis XIV es como una especie de político charlatán imparable, ¿no? Que si vos te fijas bien, entre sus múltiples opiniones sobre cualquier cosa que se le cruce por delante, hay fragmentos de discurso peronista, Sí. hay discurso gorila, digo, hay letras de tango. Cita de tango, seguro, y de rock. Cita de tango. También. Cita de tango. Sí. ¿Por qué decidiste darle ese tono? Porque digo, es lo anti-rey. Uno se le imagina al rey solemne y con toda la solemnidad, y el rey que tenés vos es más parecido al bufón que al rey. Sí, bueno, es buena esa observación, porque es cierto, pareciera que en toda novela o en todo texto dramático, si hay un rey, hay un bufón que tiene que alegrar. Es como si Luis XIV incorporara también la figura del bufón dentro de su propia persona, pero para burlarse de los demás. Es linda esa idea. ¿Por qué? Porque me pareció que Luis XIV era un sujeto que estaba fuera de los límites de cualquier enunciación, que un sujeto puede decir cualquier cosa, lo que se le pase por la cabeza, digamos, es el sujeto poderoso por antonomasia. ¿Quién se le va a oponer? ¿Quién le va a decir, usted se equivoca? Todo el mundo le dice, sí, su majestad, ¿no? Y Leibniz también. Leibniz por un sencillo motivo. Leibniz tiene una misión y está dispuesto a soportarlo todo con tal de llevar a cabo su misión. Luis XIV, es decir, la misión es convencer a Luis XIV de invadir Egipto. Y Luis XIV, que sabe eso y sabe lo que le conviene, se divierte a costa de Leibniz. Pero además se divierte y lo retiene. Y lo retiene por un sencillo motivo, porque es un hombre solo. Y Leibniz es el único con el que puede hablar verdaderamente, aunque sea para cargarlo. O sea, para mí la novela, no sé si es el amor, pero sí es la novela que cuenta a través de un conflicto la construcción de una posible amistad. Por lo menos de Luis XIV hacia Leibniz. No sé si Leibniz hacia Luis XIV. Estamos conversando con Daniel. Sí, estamos conversando con Daniel Goebel. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua.
Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. A las mujeres siempre nos dicen que tenemos que esperar, pero la pelea contra el ajuste y por nuestros derechos es ahora. Ni cómplices ni sometidas. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda, lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un presidente que sepa gobernar, vale. Argentina no tiene un problema de ideología, tiene un problema de mala gestión de su gobierno. Vayamos hacia un país normal. Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te propongo un país ordenado, con 190 días de clase y no con sindicalistas que dejan las aulas vacías por sus negociados. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Este país que te propongo es el que millones de argentinos queremos. Es ahora y es para siempre. Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde a los únicos que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre, pujante y segura. La libertad avanza. Javier Milei, presidente. Victoria Villarruel, vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tenemos campo, tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir, tenemos con quién, tenemos con qué. Massa. Unión por la Patria, Guado de Pedro, Juliana Di Tulio, candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires, lista 134. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. La vida pasa y el corazón se arruga, tras de la loma se marchan los desvelos. Uno se pone un sueño de horizonte y es el camino que manda sobre el sueño, pero es muy triste perder las esperanzas y andar envueltos en nubes de algodón. Me voy al tranco silbando una nostalgia que es como un beso de adiós a los recuerdos. Trunco el silencio de apostarlo a todo, las horas pasan bebiéndome en lamentos, y si perdí vencido la osadía, ¿con qué mentiras volver a comenzar? Pero al final el tiempo pasa y el destino se va. Uno se pone un corazón de papel que se le estruja en cada sueño, en cada tajo. Sueños que son las ilusiones que el camino esquivó. Uno hace alarde de saber su razón y es la razón la que no está. Uno se pone un traje de arrogancia y enfrenta al mundo que apenas si lo entiende. Uno se siente esquivo ante la gente y es uno más que esquiva lo que siente. Y si olvidar es parte del recuerdo, ¿por qué acudir al pasado una vez más?
pero al final el tiempo pasa y el destino se va. Uno se pone un corazón de papel que se le estruja en cada sueño, en cada tajo. Sueños que son las ilusiones que el camino esquivó. Uno hace alarde de saber su razón y es la razón la que no está. Escuchábamos Un sueño horizonte en la versión del ensamble Raúl Lucy, en la voz de Jesús Hidalgo, tema del poeta Mario Dobri, mientras seguimos conversando con Daniel Goebel sobre su última novela, El rey y el filósofo. Hay una parte que me llamó la atención, que tenés ahí un amanuense, un compañero de viaje de Leibniz. No quiero spoilear el libro, ¿no? Pero no terminé de comprender cuál era la función que querías que cumpliera con él, porque de repente se fuma. No vamos a decir qué le pasó, pero deja de estar en el libro. Y como que en un momento venía siendo un personaje hasta más importante que el propio Leibniz. O sea, la primera parte es hasta más importante que él, y de repente desaparece. Bueno, ese... Es como que no renovó contrato para la segunda temporada. Claro. Bueno, lo que pasa es que desaparece cuando su función está cumplida. Digo, la función del amanuense es, por un lado, espiar la corte de Luis XIV, por otra parte, espiar al propio Leibniz, y por otra parte, mandar informes hacia el Imperio Romano Germánico respecto de cómo está la tarea de Leibniz en relación a la propuesta de Egipto. Y además tiene su propia dinámica, es un sujeto subordinado, no muy inteligente y resentido. Lo que alcanza, digo, para eso es como un service del Estado argentino. Uno ve las declaraciones de los servicios de inteligencia y uno dice, ¿cómo estos sujetos pueden formar parte de la inteligencia? Bueno, es como un exceso de invención. En el curso de la novela, él es la suplencia del narrador en tercera, porque él es el que nos presenta Versalles, nos presenta a Leibniz y nos presenta ese mundo. Cuando ese mundo está presentado y aparece Luis XIV, ese personaje pierde parte de su necesidad. Y por supuesto, como un dios del Antiguo Testamento, yo lo sacrifico. Bueno, no quería contar lo que le habías hecho. No dije que lo mato, dije que lo sacrifico como personaje. Daniel, vos sabés que la primera parte de la novela me pareció, sí, la Argentina, incluso hay una parte en la Argentina muy similar a la novela. Es la época de Rosas, ¿no? En la época de Rosas tenía dos enanos bufones a servicio de él, que incluso venía el embajador inglés, y lo hacían esperar al embajador inglés a veces una semana, dos, y cuando venía lo recibía uno de los bufones, sentado en las oficinas de, ¿cómo se llama?, de Rosas, y decía cosas inverosímiles, y Rosas se reía, lo dejaba actuar, y el embajador no podía decir nada. Se tragaba todos los sapos habidos y por haber sin que se le escape una sonrisa. El maltrato ese. Y ese era lo que digo. Ahí hay, como también el comienzo, me pareció las cosas del mundo. El mundo que hace todo lo que hace y una cosa lleva a desarreglar la otra y la otra a la otra y la otra a la otra, porque coloca tal cosa para que ocurra esto y después pasa. No quiero decir la novela. Y al comienzo es como lo que ocurre en el mundo con la actuación del hombre sobre la cosa. Tira agua al riachuelo, lo ensucia todo, le pone cosas al riachuelo y después se hace otro, y va de una a una hasta que se cansaste y entonces estás en la novela. Sí. Bueno, en ese sentido,
el personaje de Leibniz, o Leibniz, era adecuado. No nos olvidemos que en el fondo Luis XIV es un monarca moderno, es un monarca absoluto, pero es el hombre que inventa por ejemplo, inventa el alumbrado público para expandir la posibilidad de que los turistas que llegan a París puedan cenar de noche en los restaurantes. Y lo inventa además para evitar los robos. O sea, y también trabaja para organizar un sistema de cloacas. Y así como eso, y en ese sentido, está bien que sea Leibniz su interlocutor, porque Leibniz era un inventor monstruoso también, inventó infinidad de cosas. Entonces, Luis XIV a él le podía hacer una serie de encargos. Vos ves que en el curso de la novela, hay todo el tiempo, Luis XIV le pide que invente cosas. Sí, de, no voy a entrar en detalles. De las más razonables hasta las más inverosímiles. Exactamente. Cuanto más inverosímil, más tiene que ver con la desesperación de Luis XIV por impedir que el Leibniz se vaya. Es decir, ¿por qué no le puede dar respuesta o no quiere darle respuesta respecto de la propuesta de Leibniz, pero al mismo tiempo no quiere que se vaya? Por lo tanto, le tiene que hacer encargos cada vez más disparatados y cada vez más fantásticos, si queremos. Y vos sabés que esta novela tuya, en esta forma irónica, hay muchas novelas, leí muchas novelas tuyas, esta es la sexta novela que leo, ¿no? Pero me hizo acordar Enanas Blancas, ¿no? La forma como Chicho Brahe, vos hablás de él, el lenguaje que hablás. A veces parece soez hablando de cosas que parecen tan serias como el descubrimiento planetario o la vida de una corte, ¿no? Y Chicho Brahe, en esa novela, hay algo de esto también, de esta forma de Luis XIV, Chicho Brahe es un Luis XIV de esa época, ¿no? Y trata a todo el mundo de esa forma, hasta su cabra, no me acuerdo si era una cabra o algo por el estilo, que se mueve y cosas por el estilo. Esta forma hace muy dinámica la novela, porque esta forma, incluso de cartas, le da una velocidad a la lectura inmensa. O sea, hacía una dinámica de película. Sí, yo te digo la verdad, me pareció de un dinamismo enorme la novela. Bueno, gracias. Claro, no abusa con lo pesado de poderme explicar sobre cada cosa, ¿no? Bueno, ese fue tal vez el mayor trabajo, porque el acontecimiento para mí fluía bien. Yo era muy feliz escribiendo la novela, me divertía como un chancho, pero todo el tiempo estaba preguntándome, pero que yo tomo a un filósofo como Leibniz, que era un filósofo extraordinario. Leibniz está definido como el último hombre universal, es decir, el último tipo en la historia de la humanidad que pudo abarcar todas las dimensiones del saber. Y lo pongo solo a hacer de pelele de Luis XIV. ¿Cómo articulo para que algo de su saber filosófico se destine en las novelas sin que esa destilación sea un plomo insoportable? Es decir, sin que la novela se convierta en una maquinaria didáctica. Creo que lo conseguí porque el saber de Leibniz aparece como en grajeas, pero lo más importante es que la novela en sí misma es leibniziana, porque los universos se expanden como las mónadas de Leibniz, ¿no? Y después, la teoría sobre si vivimos en el mejor de los mundos posible, lo composible, lo incomposible, circulan ahí sin pesar. Espero. Y espero que los... Estamos conversando con Daniel Gebel, vamos a escuchar el último tema de esta noche, El Andamio, en la versión del ensamble de Raúl Luisi y la voz de Jesús Hidalgo.
Se amasijó los hombros, gastados en jornadas, sobre el tablón oscuro de aquel andamio infiel. Se habrá gastado manos de proferir palabras, de sueños y esperanzas, sin saber lo que hacer. Su vida fue un sendero sembrado de ilusiones. Cuentan los compañeros que desde algún país, con sueños de inmigrante, con ansias de aire y vuelo, se aventuró a estas tierras para poder vivir. Aquí, en el pavimento, sobre su forma adulta, sus días en madeja se fueron a enredar, mientras que algún curioso contempla la distancia que en proletario vuelo no pudo realizar. Igual que en esta historia donde el cruel infortunio arrebató la vida de aquel andamio infiel, la trágica caída no es solo un triste cuento y luego se lo llevan sin preguntar quién fue. Escuchábamos al ensamble del Raúl Lucy en la voz de Jesús Hidalgo interpretando el andamio del poeta Mario Dobri, mientras seguimos conversando con Daniel Goebel sobre su libro El rey y el filósofo. De todo esto que venís contando, me surge una pregunta que me llamó la atención. O sea, porque hablaste mucho de que esta novela podría ser tranquilamente en la Argentina de hoy, y toda la temática que tratas. ¿Por qué elegiste ponerla en estos dos personajes? En este diálogo o en esta interacción entre Luis XIV y Leibniz, pudiendo haber sido cualquier otros dos personajes históricos que se te ocurrieran, o incluso hacer algo moderno hoy, de Buenos Aires, ¿no? Mira, elegí irme lejos como casi en todas mis novelas, porque me parece que para escribir de la Argentina hay que tomar distancia siempre. Si no, es un frangollo. A mí no me interesan las intervenciones de actualidad, ¿no? Sino que me interesa una especie de mirada extraviada, distante y, si queremos, hasta alegórica. Ahora, en realidad el asunto Leibniz, Luis XIV, yo lo tenía desde mi novela El Absoluto. En El Absoluto yo cuento la invasión de Egipto por Napoleón. Y en algún momento menciono simplemente la visita de Leibniz a la corte de Luis XIV para proponer ese proyecto. Pero esa mención dura 2 renglones, nada más. Y El Absoluto la escribí hace algunos añitos. Yo me había olvidado de eso. Y de golpe tuve el deseo de escribir una novela muy larga sobre todos los conquistadores de la historia. Por supuesto es un proyecto impensable y es imposible, porque no se termina más, y mi vida va a durar menos que la conclusión de un eventual proyecto como ese. Entonces pensé en eso y de golpe me acordé de Luis XIV y caí ahí, pero como un bólido, ¿no? No había ninguna anticipación. En realidad, yo siempre quiero empezar escribiendo una novela sobre Alejandro Magno, que es Alejandro Magno, el conquistador que es conquistado por los territorios que conquista, ¿no? Es cierto. Alejandro Magno es una figura así. O sea, perdón. Modifica el occidente a través de lo que aprende el oriente él. Exactamente. Y termina en Babilonia, convertido en un sátrapa persa, aunque guardando un ejemplar de la Ilíada bajo la almohada, según decían. Pero, bueno, en mi novela El Absoluto, esa cuestión aparece también, porque yo cuento el ingreso de Napoleón en Egipto y el modo en que Napoleón y sus tropas, de alguna manera, se orientalizan y la propia Francia se orientaliza. Porque con
los objetos robados, hay pirámides en Francia, se hace el Louvre para preservar los objetos de la conquista, y bueno, algo de eso cae también sobre el rey y el filósofo, en el sentido en que hay una remisión al momento histórico en que aparece ese proyecto como tal. Ahora, espero que en la novela también se note, ahí en términos puramente históricos, de verdad histórica, ¿por qué Luis XIV no compra el proyecto de Leibniz finalmente? Sí, lo que vos planteás incluso estaba escrito en la Guerra de los 30 años, ¿no? Sí. Debilitó a todos los rivales que estaban alrededor y transformó a Luis XIV en un rey poderoso, con una cultura enorme, y los demás le tenían miedo solamente por mirarlo. O sea, es como pasa en Argentina, que el éxito de Estados Unidos es visto, o sea, no es visto como el éxito de alguien que está en América. O sea, somos todos americanos menos Estados Unidos, ¿no? Claro. Sí, porque en América somos todos americanos, viva América, y salvo Estados Unidos porque ese triunfó, pero es peligroso. Entonces hay que alejarlo de acá, ofreciéndole cualquier cosa que haga para que no nos caiga encima. En eso lo vi muy en particular. Lo que sí me gustó es la forma libre como lo escribiste. O sea, que no te frenaste. Ahí hablábamos. De pronto el rey Luis XIV dice una frase de un tango de Gardel, o dice una frase común que le habla de todos los días de acá, y vos decís, ¿cómo dice esto? Bueno, lo dice porque a Daniel se le ocurrió que lo tiene que decir. Así es. Así es. Ahora, voy a hacer algo que no se debe hacer. Hay una bruja que le trae a un personaje de la muerte para hablarle a Luis XIV. Sí. Y entonces, es todo un engaño, Pichanga, pero yo no voy a hacer engaño a Pichanga. Entonces yo le digo, si seguís escribiendo así, auguro un Cervantes en el futuro. ¿Cómo? Auguro un Cervantes en el futuro para Daniel Goebel. ¿Un premio Cervantes? Sí, señor. ¿Quién sabe? ¿Y por qué? Ojalá. Bueno, ya tuviste el Premio Nacional de las Artes. 6 novelas tuyas de ahí, pero un Cervantes es un Nobel a nivel del idioma castellano. Sí, pero para eso... Tus novelas son fabulosas. Bueno, gracias. Me han encantado, cada una me abre un horizonte de pensamiento, porque esta novela no solo es todo lo que decimos, abre un horizonte de conocimiento para que cualquiera se pregunta quién es Leibniz, quién es Luis XIV, qué fue lo que ocurrió, y se ponga a ver más cosas. O sea, no terminan en sí, ¿no? Cuando la terminó, la guarda en un estante y se acabó. Es una novela como las investigaciones, con aperturas, ¿no? Es así, porque es una novela que luego te llama a ver qué pasó con cada cosa, cuánto hay de realidad en lo que hablabas. ¿Dónde sacaste esta forma de que esto ocurría entre Luis XIV y Leibniz? ¿En algún lugar? ¿O fue un invento tuyo total? Bueno, no hay manera de saber. Primero, Leibniz creo que hablaba en latín. Hablaba en latín. Sí, y en mi novela, Luis XIV, para evitar todo chiste de traducción, le dice, mire, como yo estoy casado con una española, vamos a hablar en español. Así practico el idioma. Entonces, al hablar en español, me permito
más posibilidades que si yo fingiera que están hablando en latino, en francés o en alemán, ¿no? Digo, busqué la manera de escribir más cómodo, como quien diría en chancletas. Daniel Gebel, mil gracias por haber compartido esta noche en Letras y Corcheas. Una vez más, hemos disfrutado muchísimo de la charla y más que nada, y más aún todavía, de haber leído El Rey y el Filósofo. Se lo recomendamos a todos porque los va a atrapar, los va a divertir muchísimo. Pese a que estamos hablando de un rey y un filósofo, es muy divertida la novela para leerla y como decía Mario, también para que uno después le dé ganas de investigar y saber quiénes eran estos dos personajes realmente, ¿no? Bueno, gracias por invitarme, así que seguiré sacando libros para hablar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Cada vez que cae un topo de alguna novela tuya, he leído, ya te digo, esta es la sexta, lo leo rápidamente, me meto a leerlo porque sé que no me vas a defraudar, porque son así, tiene una escritura maravillosamente fértil, rica, no es chabacano en ningún momento, no se cuela la mente y la sabiduría de alguien que sabe lo que escribe y cómo lo escribe. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva edición de Letras y Corcheas, en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Tenés una salidita pero también tenés que ahorrar? Tenés tu cuenta Move gratis y la app Galicia para encontrar promos cerca tuyo. Tenés Galicia. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeta a aprobación de requisitos legales y comerciales, bases y condiciones en www.galicia.ar.